El día del juicio, por Jonathan Edwards. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó. Estas palabras son parte de un discurso que el apóstol Pablo hizo entre los filósofos y eruditos de Atenas en Mars Hill, un lugar de concurrencia de los jueces y eruditos de Atenas. Atenas era la ciudad principal de esa parte de Grecia, la cual anteriormente era una mancomunidad por sí sola, y era el lugar más notado para el conocimiento, filosofía y sabiduría humana en el mundo entero, hasta que al final, los romanos habiendo conquistado Grecia, sus famas desde ese tiempo empezó a disminuir, y Roma, habiendo tomado prestado de ellos el conocimiento, empezaron a rivalizarlo en conocimiento y cívicas y bellas artes. Sin embargo, aún era muy famosa en los días de Cristo y de los apóstoles, y un lugar de concurrencia de sus hombres sabios. Por eso, cuando Pablo llega allí y empezó a predicar su doctrina sobre Jesucristo, un hombre que hace poco había sido crucificado en Jerusalén, leemos en el verso 18 que los filósofos se amontonaron alrededor de él para oír lo que tenía para decir. La rareza de su doctrina despertó sus curiosidades, ya que pasaron el tiempo esforzándose para encontrar cosas nuevas, y se valoraban muchísimo por ser los autores de nuevos descubrimientos, como se nos informa en el verso 21. Aunque despreciaron su doctrina en sus corazones, y la estimaron muy ridícula, pues la predicación de Cristo crucificado era para los griegos locura. 1 Corintios 1:23. Los filósofos de los epicúreos y estoicos, dos sectas diferentes de filosofía, lo llamaron a él un charlatán, pero sin embargo quisieron oír lo que el charlatán tenía para decir. Después de esto, Pablo se levanta en medio de ellos y les da una palabra, y mientras habla a los filósofos y eruditos, él les habla de una manera diferente. Evidentemente hay una mayor profundidad en su discurso y raciocinio filosófico y estatura de estilo que en sus discursos ordinarios para los hombres comunes, tal que sería probable atraer la atención y ganar el conocimiento de los filósofos. Él desveló no ser ningún charlatán, sino un hombre que podría ofrecer tal razón que ellos, por mucho que se valorasen por sus sabidurías, no fueron capaces de contradecir. Su práctica aquí es conforme a lo que dice de sí mismo, 1 Corintios 9:22, que Él se hizo todas las cosas a todos los hombres, para que pudiese por todos los medios salvar a algunos. Él no solo se hizo como débil, para que pudiese ganar al débil, sino que para el sabio se hizo igual de sabio, para que pudiese ganar al sabio. Y en primer lugar, empieza y razona con ellos sobre sus adoraciones de ídolos. Él les declara el Dios verdadero, y de lo irracional que es suponer que Él se deleita en tal tipo de adoración supersticiosa. Él empieza por esto primero, como siendo a lo que ellos más probablemente escucharían siendo tan evidente de acuerdo a la luz natural de la razón humana, y también de acuerdo a lo que algunos de sus propios poetas y filósofos célebres habían dicho, como Él les dice en el verso 28. El apóstol no empieza inmediatamente a contarles sobre Jesucristo, y su muerte por pecadores, y su resurrección de los muertos, sino que primero atrae sus atenciones con lo que más probablemente escucharían, y luego, habiéndose presentado así, prosigue a hablarles a respecto de Jesucristo. Él les cuenta que los tiempos de ignorancia, bajo los que ellos habían estado sobre el Dios verdadero, Dios pasó por alto. Él permitió que el mundo se quedase en oscuridad pagana. Pero ahora el momento designado llegó, en el que esperaba que los hombres por doquier se arrepintiesen, porque ha establecido un día, en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón que designó. Él trae esto como una demanda al deber mencionado, de volverse de sus ignorancias a Dios, de la superstición e idolatría, de que Dios ha establecido un día, y como prueba de esto, Él trae la resurrección de Cristo de los muertos. Primero, de lo que habla, el juicio general. Segundo, el tiempo, ese día que Dios ha establecido. Tercero, cómo iba a ser juzgado en justicia. Y cuarto, los hombres. Doctrina. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por Jesucristo. Hay un día viniendo en el que habrá un juicio general del mundo entero por Jesucristo.
Primero, que Dios es el juez supremo del mundo. Segundo, que hay un tiempo llegando en el que Dios de la manera más pública y solemne juzgará al mundo entero. Tercero, que la persona por quien Dios juzgará al mundo es Jesucristo. Cuarto, describirlo. Quinto, que será hecho en justicia. Sexto, tomar nota de esas cosas que serán consecuentes por eso. Primero, Dios es el juez supremo del mundo. Primero, Dios lo es por derecho. Él es por derecho el supremo y absoluto gobernante y quien dispone de todas las cosas, tanto del mundo natural como moral. La parte de entendimiento razonable de la creación son los súbditos apropiados de una clase de gobierno diferente de esas cosas que no tienen razón. Dios gobierna el sol, la luna y las estrellas. Él gobierna hasta las motas de polvo que vuelan en el aire. Ni un pelo de nuestra cabeza cae al suelo sin nuestro Padre Celestial. Dios gobierna a las criaturas más bajas, es decir, Dios por su providencia, de acuerdo a sus propios decretos, ordena todos los eventos a respecto de estas criaturas. Las criaturas razonables también están sujetas al mismo tipo de gobierno, o sea, todas sus acciones y todos los eventos a respecto de ellos son ordenados por providencia soberana de acuerdo a decretos absolutos, de modo que nada entre ellos, ni ningún evento que se relaciona con ellos, pasa sin una orden divina y disposición de acuerdo a sus decretos. La regla de este tipo de gobierno es el propio decreto sabio de Dios y nada más. Pero las criaturas razonables, porque son inteligentes y agentes voluntarios, son objetos de otro tipo de gobierno, o sea, solo con respecto a sus acciones como causas por consejo, o con respecto a sus acciones voluntarias, lo cual es llamado gobierno moral. Gobierno moral que consiste en estas dos cosas, a saber, en dar leyes y en juzgar. Dios es por derecho, con respecto a este tipo de gobierno, el gobernante soberano del mundo, tanto por motivo de su grandeza y excelencia infinita, por lo cual merece y es digno y es perfectamente y el único apto para eso, quien es tan excelente como para ser infinitamente digno del mayor respeto de la criatura, tiene por eso un derecho a ese respeto que merece por un mérito de dignidad, de modo que sería una injusticia negársela. Y quien es perfectamente sabio y verdadero, y lo es él solo, tiene un derecho en todo para ser escuchado y tener sus determinaciones atendidas y estar sometidas a ellas. Y Dios también tiene un derecho por motivo de la absoluta dependencia de toda criatura de Él. Todas las criaturas, y criaturas razonables, no menos que las demás, son totalmente derivadas y están totalmente dependientes de Él a cada movimiento para existir, y todo bien, de modo que están apropiadamente en su posesión. Y como Él tiene derecho por motivo de eso para dar las reglas de acción que le agrade, las reglas que sean de acuerdo a su propia sabiduría, así la mente y voluntad de la criatura debe estar enteramente conformada a la naturaleza y voluntad del Creador, y a esas reglas que da, que son su expresión. Y Él tiene, por el mismo motivo, y derecho absoluto de Él mismo, juzgar sus acciones y cumplir las sanciones de su ley. Quien tiene un derecho absoluto e independiente para dar leyes, tiene para siempre el mismo derecho para juzgar a los que Él les da las leyes. Es absolutamente necesario que haya un juez de criaturas razonables con respecto a sus acciones morales. La sanción o recompensa y castigo anexado a reglas es necesario para la existencia de una ley. Una persona puede instruir a otros sin sanciones, pero no dar leyes. Pero esas sanciones en sí son vanas, no valen nada, sin un juez para determinar la ejecución de ellas. Dios tiene derecho de ser el juez supremo, de modo que nadie tiene ningún derecho para revertir su juicio, o para recibir apelaciones de él, o decirle, ¿por qué juzgas así? Segundo, Dios es de hecho el juez supremo del mundo. Él tiene poder suficiente para vindicar su propio derecho. Como Él tiene un derecho que no puede ser disputado, así tiene poder que no puede ser controlado. Él tiene omnipotencia con la que mantener su dominio sobre el mundo, y mantiene su gobierno en el mundo moral, así como el mundo natural. Los hombres pueden negar someterse a Dios como un legislador, pueden deshacerse del yugo de sus leyes por rebelión. Sin embargo, no pueden sacarse de estar bajo Él como un juez. Si los hombres no quieren tener a Dios por su legislador, lo tendrán por su juez.
la más fuerte de sus criaturas no puede hacer nada para controlar a Dios o impedirle de que sea su juez. Él es capaz de llevarlos a su tribunal y es capaz de asegurarse de que la sentencia sea ejecutada. Hubo una vez un intento notable hecho por oposición de poder para enteramente deshacerse del yugo del gobierno moral de Dios, tanto como legislador y juez, por algunos de las más poderosas criaturas, a saber, los ángeles, pero fracasaron miserablemente en sus intentos. Dios, a pesar de eso, actuó como juez de ellos al expulsarlos del cielo y atar a esos espíritus orgullosos en cadenas de oscuridad hasta un nuevo juicio y una nueva ejecución. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Job 9:4. En donde los enemigos de Dios se enorgullezcan, Él estará por encima de ellos. Dios siempre ha actuado como juez, otorgando los premios e infligiendo los castigos que le agradase a los hijos de los hombres. Y así todavía hace. Está diariamente cumpliendo las promesas y amenazas de la ley, disponiendo de las almas de los hijos de los hombres, y así para siempre actuará. Dios actúa como juez hacia los hijos de los hombres, más específicamente, primero, en el juicio particular de los hombres en la muerte. La sentencia es ejecutada entonces sobre los malvados, y el premio otorgado en parte, lo cual no es hecho sin un juicio. El alma, cuando se separa del cuerpo, va y aparece ante Dios para ser dispuesta por Él de acuerdo a su ley, pero por la aparición de ellos ante Dios para ser juzgados en la muerte, necesitamos entender no más que esto, que el alma es hecha inmediatamente estar consciente de la presencia de Dios. Dios se manifiesta inmediatamente al alma con la gloria y majestad de un juez, los pecados de los malvados traída y las justicias de los santos, por Dios a sus conciencias. De modo que por eso conocen el motivo de la sentencia dada, y sus conciencias hacen que testifiquen a la justicia de ella. Y así, la voluntad de Dios para el cumplimiento de la ley en sus premios o castigos les es dada a conocer y es ejecutada. Esto es hecho sin ninguna duda a cada muerte de los hombres. Segundo, hay un juicio grande y general, cuando todos los hombres aparecerán juntos ante el tribunal para ser juzgados, juicio el cual será mucho más solemne, y las sanciones de la ley serán a un nuevo grado cumplidas. Pero esto me lleva a mostrar, segundo, que hay un tiempo viniendo en que Dios de la manera más pública y solemne juzgará al mundo entero de la humanidad. El juicio general no es una doctrina que es suficientemente detectable por la luz de la naturaleza. Algunos de los paganos, de hecho, tuvieron algunas nociones obscuras sobre un futuro juicio, pero la luz de la naturaleza o mera razón no asistida no era suficiente para instruir al mundo de hombres caídos en esta doctrina. Es una de las doctrinas peculiares de la revelación divina y una doctrina del Evangelio de Jesús. Había algunos indicios de ello en el Antiguo Testamento, como Salmo 96:13. El Señor juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con su verdad. Y Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y otros pasajes semejantes. Pero esta doctrina es con la mayor claridad abundantemente revelada en el Nuevo Testamento. La tenemos frecuentemente, particularmente declarada y descifrada con sus circunstancias. Pero aunque sea una doctrina de revelación divina y sacada a la luz por el Evangelio, la más brillante y gloriosa revelación que Dios ha dado al mundo, con todo, es una doctrina que está extremadamente de acuerdo con la razón, y razón la cual le da una gran confirmación, de que habrá un tiempo en que todos los habitantes de la tierra, antes de la disolución del mundo, estarán delante de Dios y prestarán cuentas, y que Dios de una manera pública por un juicio general y justo, arreglará todas las cosas con respecto a sus comportamientos y acciones en el mundo. Es una doctrina sumamente conforme a la razón, lo cual me esforzaré porque aparezca. Pero asumiré que lo que indagaremos no es si toda la humanidad será juzgada por Dios, pues eso es una cosa que la luz de la naturaleza claramente enseña, y ya hemos hablado algo de eso,
sino si es una cosa racional pensar que haya un juicio público de toda la humanidad junta, lo cual aparecerá muy congruente para la razón por las siguientes consideraciones. Primero, es un despliegue de lo más glorioso de la majestad y dominio de Dios. Será más glorioso porque será más abierto, público y solemne. Aunque Dios ahora tiene actualmente el dominio en la tierra, es Él quien reina y hace todas las cosas conforme a su propia voluntad, ordena todos los eventos y es en realidad el juez en la tierra, está continuamente disponiendo de las almas de los hombres conforme a sus obras, con todo, gobierna según una manera más secreta, escondida. Es común entre los hijos orgullosos de los hombres negar que reconocen su dominio. Los hombres malvados cuestionan si hay un Dios que cuida del mundo, que ordena y juzga en él, y por eso no lo temen. Hay muchos de los reyes y grandes hombres que no reconocen adecuadamente al Dios que está por encima de ellos, pero parecen verse como supremos y tiranizar sobre la humanidad como si no rindiesen cuentas a nadie más. Ha habido y hay muchas personas ateas que no reconocen el dominio moral de Dios sobre la humanidad, y por eso se deshacen del yugo de sus leyes y gobierno. Y que gran parte del mundo hay y ha habido que no ha reconocido que el gobierno del mundo pertenecía al Dios de Israel y al Dios de los cristianos, pero han rendido homenaje a otras deidades imaginarias como si fuesen señores soberanos y jueces supremos. ¿A qué gran parte del mundo Satanás ha usurpado la autoridad de generación en generación, y se ha establecido por Dios de este mundo en oposición al Dios verdadero? Ahora, qué congruente es que Dios, en la terminación de las cosas, cuando el estado actual de la humanidad llegue a una conclusión, manifieste de la manera más pública y abierta su dominio sobre los habitantes de la tierra, uniendo a todos ellos, tanto altos como bajos, ricos como pobres, tanto reyes como súbditos, ante Él, para que sean juzgados con respecto a todo lo que hicieron en el mundo, de que así abiertamente revele su dominio en este mundo, donde su autoridad ha sido tan cuestionada, negada y orgullosamente opuesta. Que esas mismas personas que así la han negado y se han opuesto, la vean y estén con el resto del mundo ante el tribunal de Dios. Que Dios, aunque no está ahora visiblemente presente en la tierra, disponiendo y juzgando de esa manera visible en la que los reyes están, que aún en la conclusión del mundo Él haga así su dominio visible a todos y con respecto a toda la humanidad, de modo que todo ojo lo verá, hasta los que lo negaron, y hallarán que Dios es el Señor supremo de ellos y del mundo entero. Segundo, el final del juicio será más plenamente satisfecho por uno público y general, que sólo por un juicio particular. El final por causa del cual existe algún juicio es para desplegar y glorificar la justicia de Dios, final el cual es más plenamente realizado al llamar a los hombres a rendir cuentas, al llevar sus acciones al juicio y determinar sus estados según ellas, el mundo entero presente para contemplar, tanto ángeles como hombres. Y en el día del juicio habrá la más gloriosa revelación de la justicia de Dios que jamás fue hecha. Entonces Dios aparecerá a todos universalmente justo hacia todos. La justicia de todo el gobierno moral de Dios en ese día será de una vez revelado. Entonces todas las objeciones serán removidas, las conciencias de cada hombre será satisfecha, los reparos blasfemos de los impíos serán para siempre silenciados, y habrá razón dada para que los santos y ángeles alaben. Apocalipsis 19 del 1 al 2. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Tercero, es muy congruente que las irregularidades que están tan abiertas y manifiestas en el mundo, cuando el mundo llegue a una conclusión, sean públicamente rectificadas por el Gobernador Supremo, el infinitamente sabio Dios, quien hizo este mundo como habitación para los hombres, y puso a la humanidad para habitar aquí, y ha designado al hombre su objetivo y obra, debe cuidar de la orden y buen gobierno del mundo que ha hecho así.
Dios no es desconsiderado por cómo las cosas proceden aquí sobre la faz de la tierra. Sería un descrédito para su sabiduría y rectitud perfecta de su naturaleza suponer eso. Pero este mundo es un mundo de confusión. Ha sido llenado con irregularidad y confusión desde la caída. Y las irregularidades no han sido solo privadas, relacionadas con las acciones de personas específicas solamente, sino con estados, reinos, naciones, iglesias, ciudades y todas las sociedades de los hombres en todas las épocas han estado llenas de irregularidades públicas. Los asuntos de este mundo, en la medida en que están en las manos de los hombres, son llevadas a cabo según una manera irregular y confusa. Aunque la justicia a veces tiene lugar, sin embargo, ¿con qué frecuencia tiene lugar la injusticia, crueldad y opresión? ¿Con qué frecuencia son los justos condenados y los malvados absueltos y premiados? Qué común es para el virtuoso y el pío estar deprimido, y el malvado estar avanzado. ¿Cuántos miles de los mejores hombres han sufrido crueldad intolerable solo por sus virtudes y piedad, y no han tenido ayuda, refugio, para huir en este mundo? El mundo es enormemente gobernado por el orgullo, codicia y pasiones de los hombres. Salomón toma bastante nota de semejantes irregularidades en el estado actual de la humanidad en su libro de Eclesiastés, donde muestra la vanidad del mundo. Ahora, qué razonable es suponer que Dios, cuando venga a ponerle fin al estado presente de la humanidad, de una manera pública y abierta, con el mundo entero presente, rectifique todos los desórdenes, y lleve todas las cosas al juicio y las arregle por un juicio general, y que luego los que han sido oprimidos puedan ser liberados, que la causa justa sea abogada y vindicada, y la maldad, de la que ha sido aprobada y ha sido honrada y premiada, reciba su debida desgracia y castigo, que los procedimientos de los reyes y jueces terrenales sean escudriñados por quien cuyos ojos son como llama de fuego, y que las acciones públicas de los hombres sean públicamente examinadas y recompensadas según sus defectos. Qué conforme es esto a la sabiduría divina, así ordenarlo. Qué digno y apropiado es el gobernador supremo del mundo. Cuarto, y por último, por un juicio público y general, Dios realiza más plenamente el premio que planea para el piadoso y el castigo para el malvado. Una parte del premio que Dios destina para sus santos es la honra con la intención que tiene de otorgarles. Él los honrará de la manera más pública y abierta delante de los ángeles, delante de la humanidad y delante de los que les odian. Y es lo más adecuado que sea así. Es adecuado que esas almas santas y humildes, que han sido odiadas por hombres malos y han sido cruelmente tratados y puestos en vergüenza por ellos, y que les han arrogantemente dominado, sean abiertamente absueltos, elogiados y coronados ante todo el mundo. Así, una parte del castigo de los impíos es que serán sometidos a la vergüenza abierta y desgracia. Aunque muchos de ellos hayan levantado orgullosamente sus cabezas en este mundo, hayan tenido una idea muy elevada de sí mismos, y hayan obtenido honra externa entre los hombres en este estado, aún así Dios los pondrá a la vergüenza abierta al mostrar todas sus inmundicias ante todo el mundo, al manifestar su aborrecimiento de ellos, al ponerlos en su mano izquierda entre los diablos y espíritus malos, al apartarlos al abismo más aborrecible del infierno, para habitar ahí para siempre. Estos finales serán mucho más plenamente realizados en un juicio general que en uno particular. Ahora llegamos, tercero, a la persona que juzgará el mundo, Jesucristo, el hombre Dios. Será la segunda persona de la Trinidad, en esa misma persona de la que leemos en nuestras Biblias. Esa misma persona de la que leemos en nuestras Biblias, que nació de la Virgen María. Él estará presente como juez, en sus ambas naturalezas divina y humana. Su cuerpo humano, el mismo cuerpo que fue crucificado y resucitó y ascendió al cielo. Hechos 1:11. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Será su naturaleza humana que entonces será vista por los ojos físicos de los hombres, y esta naturaleza divina entonces estará también presente,
la cual está unida a la naturaleza humana, y será por la sabiduría de esa naturaleza divina que Cristo verá y juzgará. Indagación: ¿por qué es Cristo designado como juez del mundo en vez del Padre o el Espíritu Santo? No podemos pretender a todas las razones de la dispensación de Dios. Dios no está obligado a darnos un relato, pero tanto para que aprendamos por revelación divina, como para revelarnos una sabiduría maravillosa en lo que determina y hace con respecto a este tema, lo aprendemos por la palabra de Dios. Primero, Dios vio conveniente que esa persona que estaba en la naturaleza humana sea el juez de los que tuvieron la naturaleza humana. Juan 5:27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Viendo que hay una de las personas en la Trinidad unida a la naturaleza humana, Dios elige en todas sus transacciones con la humanidad tramitar por él. Él hizo así en el pasado, en sus revelaciones de sí a los patriarcas y al entregar la ley, y al guiar a los hijos de Israel por medio del desierto, y en las manifestaciones que hizo de sí en el tabernáculo y templo. Cuando, aunque Cristo no estuviera en ese momento realmente encarnado, aún lo estaba en diseño, fue ordenado y acordado en la alianza de redención que lo sea, y desde la encarnación de Cristo, Dios gobierna la Iglesia y el mundo por Cristo, y así también al final del mundo, los juzgará por él. Serán juzgados por Dios, y aún al mismo tiempo por una de sus propias naturalezas. Dios ve apropiado que los que tienen cuerpos, como toda la humanidad tendrá en el día del juicio, que entonces ellos vean su juez con sus ojos físicos y lo oigan con sus oídos. Si una de las otras personas de la Trinidad fuese designado como juez, debe haber alguna aparición externa extraordinaria hecha a propósito, como una señal de la presencia de Dios, como lo fue en el pasado, antes que Cristo se encarnase. Pero ahora no hay necesidad de eso. Ahora, una de las personas de la Trinidad está actualmente encarnado, de modo que Dios por él puede aparecer a los ojos físicos sin hacer ninguna aparición visual milagrosa. Segundo, a Cristo le es dada esta honra, de ser el juez del mundo, como un premio apropiado por sus sufrimientos. La exaltación de Cristo le es dada como premio por su humillación y sufrimientos. Esto fue lo que era estipulado en la alianza de redención, y nos es dicho expresamente que le fue dada como premio por eso, Filipenses 2 del 8 al 11. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios ve conveniente que quien apareció en semejante bajo estado en el mundo, en medio de la humanidad, sin parecer ni hermosura, teniendo su gloria divina velada, apareciese una segunda vez entre los hombres en su propia majestad y gloria apropiada, sin un velo, para que quienes lo vieron aquí al principio como un pobre frágil hombre, sin un lugar para reclinar su cabeza, sujeto a tanta dificultad y aflicción, pueda verlo una segunda vez en poder y gran gloria, investido con la dignidad y gloria del absoluto Señor del cielo y la tierra, que quien una vez tabernaculó con los hombres, y fue despreciado y rechazado por los hombres, pudiese tener la honra de tener a todos los hombres procesados ante su trono y juzgados con respecto a sus estados eternos. Juan 5, 21 al 24. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios ve conveniente que quien fue una vez procesado ante el tribunal de los hombres y fue ahí tratado lo más vilmente, siendo burlado y escupido y condenado, y al final fue crucificado, sea premiado teniendo esas mismas personas llevadas a su umbral, para que lo vean en gloria y sean confundidos,
para que disponga de ellos por toda la eternidad de acuerdo a su sentencia, como Cristo dijo al sumo sacerdote cuando estaba delante de él. Mateo 26:64. Tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Tercero, es necesario que Dios sea el juez del mundo a fin de terminar su obra de redención. Es la voluntad de Dios que quien es el Redentor del mundo sea un Redentor completo, y por eso que tenga la obra entera de la redención dejada en sus manos. Ahora, la redención del hombre caído no consiste meramente en la imputación de justicia por la muerte de Cristo, o en dar paso a eso, sino en el hecho del cumplimiento de eso al convertir pecadores, en llevarlos en un camino de gracia, y al final resucitar sus cuerpos a la vida, y glorificándolos y declarándoles la sentencia bendita sobre ellos, y coronándoles con honra y gloria a la vista del mundo, y completar y perfeccionar sus premios. Es necesario que Cristo haga esto a fin de terminar la obra que empezó, resucitando a los santos de entre los muertos, y juzgándolos y cumpliendo la sentencia. Es parte de la salvación de ellos, y por eso era necesario que Cristo fuese el juez del mundo a fin de acabar su obra. Juan 6:39-40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 5:25-30. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. La redención de los cuerpos de los santos es parte de la obra de redención. La resurrección a la vida es llamada una redención de sus cuerpos. Romanos 8:23. Es la voluntad de Dios que Cristo mismo tenga el cumplimiento de aquello por lo que murió y por lo que padeció tanto, que fue que murió para la salvación de su pueblo, que lo que será hecho al último juicio será el toque final. Era necesario que fuese el juez a fin de dar ese toque final. Cuando Cristo hubo acabado sus sufrimientos designados, Dios como que puso la herencia comprada en sus manos, para que se la guarde a los creyentes, y les sea otorgada en el día del juicio. Cuarto, era conveniente que quien es designado el rey de la iglesia rigiese hasta que pusiese a todos sus enemigos bajo sus pies, a fin de lo cual debe ser juez de ellos. Él debe ser el juez de sus enemigos, al igual que de su pueblo. Uno de los oficios de Cristo como Redentor es el de Rey. Él es designado Rey de la Iglesia y cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Y a fin de que su reino sea completado y el plan de su reinado sea realizado, Él debe conquistar a todos sus enemigos, y entonces entregará el reino al Padre. 1 Corintios 15, 24 y 25. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ese será el sometimiento final de sus enemigos, poniéndolos debajo de sus pies, traer a los que lo han negado, opuesto y rebelado contra Él a su tribunal, y dictar y ejecutar sentencia sobre ellos. Esa será la cosa que pondrá un fin a la guerra. Ahora, es adecuado que quien ahora reina y está llevando a cabo una guerra contra los que son del reino opuesto, tenga la honra de acabar la victoria. Quinto, es un consuelo abundante de los santos que Cristo es designado como juez de ellos. La alianza de gracia, con todas sus circunstancias y todos esos eventos con los que se relaciona, son de todas las maneras ideadas de tal modo para que Dios dé fuerte consolación a los creyentes.
pues Dios diseñó el Evangelio para una manifestación gloriosa de su gracia hacia ellos, y por eso todo es ordenado de tal modo para que manifieste la mayor gracia y misericordia. Ahora, es una consolación abundante para los santos que el Redentor de ellos es designado para ser juez de ellos, que Él, la misma persona que vertió su sangre por ellos, tiene la determinación de sus estados con Él, de manera que no tienen necesidad de dudar, sino que tendrán lo que Él a tanto coste estaba para adquirir. ¿Cómo será para sus alegrías en el último día? Levantar sus ojos y contemplar a la persona que han confiado solo para la salvación, a quien han huido como refugio y construido su fundamento para la eternidad, cuya voz han oído, invitándolos a Él por descanso y seguridad, viniendo para juzgarlos. Sexto, será para la mayor convicción abundante del impío que Cristo es designado juez del mundo. Será para sus convicciones de que serán juzgados y condenados por esa misma persona que han rechazado, por quien pudieron haber sido salvos, quien derramó su sangre para darles una oportunidad de ser salvos, que acostumbraba a ofrecer su justicia a ellos cuando ellos estaban en sus estados de prueba, y muchas veces los llamó e invitó a venir a Él para que pudiesen ser salvos, que justamente serán condenados por quien cuya salvación ellos han rechazado, cuya sangre han despreciado, cuyas muchas llamadas ellos negaron, y quien ellos han perforado por sus pecados. ¿Cuánto habrá para sus convicciones, cuando oirán sus sentencias de condenación pronunciadas, cuando reflexionen consigo mismos? ¿Cuántas veces esta misma persona que ahora me dicta sentencia de condenación me ha llamado por sus mensajeros a aceptarle, a entregarme a Él? ¿Cuántas veces ha tocado la puerta de mi corazón? ¿Y cómo pude haberle tenido por mi salvación que ahora es mi juez indignado, si no fuera por mi propia insensatez y obstinación? Cuarto, describirlo. Primero, en primer lugar, Cristo Jesús de la manera más magnífica descenderá del cielo con todos los santos ángeles. El hombre Cristo Jesús está ahora en los cielos de los cielos, o, como el apóstol lo expresa, subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Efesios 4:10. Y ahí ha estado desde su ascensión, entronizado en gloria en medio de miles y millares de ángeles y espíritus benditos. Cuando el tiempo designado para el día del juicio llegue, entonces será dado aviso de eso en esas regiones gloriosas, y Cristo descenderá de ahí a la tierra, acompañado con todas esas huestes gloriosas de la manera más solemne, terrible y gloriosa. Cristo vendrá con majestad divina. Él vendrá en la gloria de su Padre. Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. No es sino poco lo que ahora podemos concebir de la magnificencia santa y terrible en la que Cristo aparecerá cuando vengan las nubes del cielo, o la gloria de su comitiva. Qué mezquina y despreciable es la apariencia más espléndida que los príncipes terrenales pueden hacer en comparación. Habrá una luz gloriosa y visible brillando alrededor de él, y la tierra y toda la naturaleza temblará a su presencia. Qué vasta e innumerable será la multitud que aparecerá con él, cuando todos los ángeles del cielo estarán con él. El cielo por el momento será despoblado de sus habitantes. Podemos discutir sobre la gloria de la aparición de Cristo por su aparición en otros momentos. Cuando apareció en su transfiguración, su rostro brilló como el sol y su vestimenta era blanca como la luz. El apóstol Pedro habla magníficamente de ello mucho después, 2 Pedro 1, 16 y 17, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria. Y su aparición a Pablo y a San Juan, Apocalipsis 1 del 13 al 17. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi,
caí como muerto a sus pies. Podemos concluir que su aparición en el día del juicio será vastamente más gloriosa que cualquier una de estas, por ser una ocasión mucho mayor, y luego, nuestra naturaleza en el estado actual frágil no podría soportar la aparición de la gloria en la que entonces será vista. Podemos discutir sobre la gloria de su aparición por la aparición de algunos de los ángeles cuando han aparecido a los hombres. El ángel que apareció en el sepulcro de Cristo después de su resurrección. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Mateo 28:3. Todos los ángeles, sin ninguna duda, hacen una aparición tan gloriosa en el día del juicio como nunca. Y luego, qué glorioso será su comitiva, hecha de muchos miles de ellos. Y cuánto más glorioso Cristo, el propio juez, aparecerá a los que le acompañan. Sin duda, el Dios de ellos aparecerá inmensamente más glorioso que ellos. Cristo descenderá así a nuestro aire, a tal distancia de la superficie de la tierra que todos, cuando estuvieren reunidos juntamente, lo verán. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá. Cristo hará su aparición de repente, y para la vasta sorpresa de los habitantes de la tierra. Es por lo tanto comparada a un clamor a medianoche, cuando las personas se despiertan en gran sorpresa. Marcos 13, 35 y 36. Segundo, al sonido de la última trompeta, los muertos resucitarán y los vivos serán transformados. Tan pronto como Cristo descienda, la última trompeta tocará como notificación a toda la humanidad para aparecer, la voz a la cual los muertos resucitarán y los vivos transformados inmediatamente. 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Habrá una gran y notable señal dada para la resurrección de los muertos, que parece que será algún sonido poderoso causado por los ángeles de Dios que acompañarán a Cristo. Tras esto, todos los muertos resucitarán de sus sepulcros, todos, tanto pequeños como grandes, que ya vivieron sobre la tierra desde la fundación del mundo. Los que murieron antes del diluvio, y los que se ahogaron en ese diluvio, y todos los que desde entonces han muerto o morirán, hasta el final del mundo. Habrá un gran movimiento y agitación sobre la faz de la tierra y en las aguas, juntándose hueso con hueso. Ezequiel 37:7. Juntando todas las partículas dispersas de los cuerpos muertos y abriendo sepulcros. La tierra entregará a los muertos que están en ella, y el mar entregará a los muertos que hay en él. Apocalipsis 20:13. Y, por mucho que las partes de los cuerpos de muchos estén divididas y dispersas, muchos que han sido quemados, y sus cuerpos vueltos en cenizas y humo, y llevados a los cuatro vientos, muchos que han sido comidos por bestias salvajes, y las aves del cielo, y los peces del mar, muchos han tenido sus cuerpos consumidos sobre la faz de la tierra, y gran parte de sus cuerpos ascendieron en exhalaciones. Con todo, el Dios todo sabio y poderoso puede inmediatamente juntar cada parte de nuevo. Algunos resucitarán para la resurrección de la vida, y otros para la resurrección de condenación. Juan 5 del 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Cuando los cuerpos estén preparados por el gran poder de Dios, las almas que salieron entrarán de nuevo en sus cuerpos, y se reunirán a ellos, ahora para nunca más separarse. Las almas de los malvados serán sacadas del infierno, aunque no de sus miserias, y entrarán muy de mala gana en sus cuerpos, los cuales no les serán sino prisiones eternas. Apocalipsis 20:13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Ellos levantarán su mirada, llena del mayor asombro y horror, al ver al terrible juez de ellos, sus cuerpos, lo más aborrecible e inmundo.
Las almas de los justos descenderán del cielo con Cristo y los ángeles. 1 Tesalonicenses 4:14. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Se reunirán con sus cuerpos, para que sean glorificados con ellos. Recibirán sus cuerpos como residencias gloriosas, por el arte de Dios preparado y embellecido para ser mansiones gloriosas y habitaciones de placer y deleite por toda la eternidad. Ellos serán de todas las formas adaptados para los usos y ejercicios y deleites de almas perfectamente santas y glorificadas. Sus cuerpos serán hechos con una belleza superlativa, como el cuerpo glorioso de Cristo, Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Sus cuerpos surgirán incorruptibles, no más sujetos al dolor o enfermedades, y con un vigor y vivacidad extraordinaria, como la de esos espíritus que son como llama de fuego. 1 Corintios 15 del 43 al 44. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Con qué alegría el alma y el cuerpo se encontrarán, y con qué alegría levantarán sus cabezas de sus sepulcros para contemplar esa vista gloriosa. Y será una vista gloriosa ver esos santos surgiendo de sus sepulcros, despojándose de sus corrupciones y poniéndose la incorrupción y gloria. Y entonces también, a la última trompeta, los que en ese momento estén viviendo en la tierra serán transformados. Sus cuerpos pasarán bajo una vasta transformación, en un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios 15, 51 y 52. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Los cuerpos de los malvados serán transformados en cosas tan horribles como respuesta a las almas aborrecibles que habitan en ellos, y para estar preparados para recibir y administrar tormentos eternos sin disolución. Los cuerpos de los justos serán transformados en la misma forma gloriosa e inmortal de los que son resucitados. Tercero, todos serán llevados para aparecer ante Cristo, los piadosos siendo colocados a la mano derecha, los malvados a la izquierda. Mateo 25, 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Los malvados, por muy reacios, por más llenos de miedo y horror, serán arrastrados o conducidos ante el tribunal. Por más que intenten esconderse y arrastrarse en las guaridas y cuevas de las montañas, y clamen a las montañas para que caigan sobre ellos, y a las rocas para esconderles, Apocalipsis 6:15, aún así ellos deberán venir, no escapará ninguno, y estarán a la mano izquierda con los diablos. Los justos serán conducidos alegremente, probablemente por los ángeles, a Cristo Jesús. Sus alegrías les dará como que alas para llevarlos hacia allá. Con éxtasis y arrebato de deleite se encontrarán con su amigo y Salvador, y entrarán en su presencia, y estarán a su mano derecha. También parece haber esta diferencia. Además de uno estar a la mano derecha y los malvados a la izquierda, que cuando los muertos en Cristo sean resucitados, todos ellos serán arrebatados al aire donde Cristo estará, y estarán ahí a su mano derecha durante el juicio. Nunca más pondrán sus pies en esta tierra, mientras que los malvados serán dejados en el suelo, para soportar el juicio. 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y qué vasta congregación estará ahí de todos los hombres, mujeres y niños que ya vivieron sobre la tierra desde el principio hasta el final del mundo.
Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Cuarto, la siguiente cosa será que los libros serán abiertos. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Libros los cuales parecen ser estos dos, el libro de memoria y el libro de la escritura. El primero como la evidencia de sus hechos, que deben ser juzgados. El segundo como la regla de juicio. Las obras de tanto los justos como de los malvados serán presentadas, para que puedan ser juzgados de acuerdo a ellas. Y esas obras serán juzgadas de acuerdo a la regla designada y escrita. Primero, las obras de tanto los justos como de los malvados serán repetidas. El libro de memoria de Dios será primeramente abierto. Las obras de los hijos de los hombres están por Dios como si fuera escritas en un libro de memoria. Malaquías 3:16. Y fue escrito libro de memoria delante de él. Dios no se olvida de ninguno de los pecados de los hombres impíos, por muy preparados que puedan estar para restarle importancia a ellos y olvidarlos. Ni tampoco Dios se olvida de ninguna de las buenas obras de los santos. Si no dan sino un vaso de agua fría con un espíritu de caridad, Dios se acuerda. Las malas obras de los impíos entonces serán sacadas a la luz. Ellos deben ahí oír todas sus profanaciones, sus incredulidades, sus abusos de ordenanzas, etc., con todas sus agravaciones, cómo este hombre pecó según tal advertencia y según la recepción de tales misericordias. Y serán llamados para rendir cuentas a respecto de ellos, para ver qué cuenta pueden dar por sí mismos. Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Las buenas obras de los santos también serán presentadas como evidencias de sus sinceridades y de sus intereses en la justicia de Cristo. Cuanto a sus malas obras, no serán presentadas contra ellos en ese día, pues sus culpas no yacerá sobre ellos, al estar vestidos con la justicia de Jesucristo. El mismo juez es la persona que tomó sobre él la culpa de los pecados de ellos. Sus pecados no estarán contra ellos en el libro de memoria de Dios. Sus cuentas aparecerán haber sido canceladas antes de ese momento. Sus cuentas que serán encontradas en el libro de Dios no será de deuda, sino de crédito. Dios cancela sus deudas y pone por escrito sus buenas obras, y está agradado como que de hacerse un deudor para ellos, por su propio acto de gracia. Y tanto los buenos como los malos serán juzgados conforme a sus obras. Apocalipsis 20:12. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y Apocalipsis 20:13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aunque los justos son justificados por la fe y no por sus obras, sin embargo, serán juzgados de acuerdo a sus obras. Sus obras serán presentadas como la evidencia de haber creído. La fe de ellos en ese gran día será juzgada por sus frutos. Si las obras de los hombres han sido malas, si sus vidas no han sido cristianas, eso los condenará sin hacer más preguntas. Pero si sus obras, cuando lleguen a ser indagados y examinados, demuestran ser buenas y de clase correcta, ciertamente serán justificados. Será tomado y declarado como una evidencia segura de haber creído en Jesucristo y estar vestidos con su justicia. Pero por obras debemos entender todos los ejercicios voluntarios de las facultades del alma, las palabras de los hombres, así como lo que es hecho con sus manos. Mateo 12:37. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Y no solo actos externos, sino también los pensamientos y ejercicios internos del corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Apocalipsis 2:23. Yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, la maldad secreta y escondida será sacada a la luz,
toda la impureza, injusticia y violencia de la que los hombres han sido culpables en secreto. Entonces aparecerá cómo este y aquel hombre se ha satisfecho de una manera de imaginación malvada. Entonces las buenas obras de los santos que estaban en secreto también serán sacadas a la luz, los ejercicios secretos de sus corazones. Segundo, el libro de la Escritura será abierto, y sus obras serán juzgadas por esa piedra angular. Sus obras serán comparadas con la palabra de Dios, lo que Dios les dio por regla de sus acciones mientras en esta vida. Entonces será hecha la regla de sus juicios. Dios nos ha dicho ahora, de antemano, cuál será la regla de juicio. Nos es dicho en la Escritura cuáles son los términos por los que seremos justificados y por cuáles términos seremos condenados. Lo que Dios nos ha dado para que sea nuestra regla en nuestras vidas. Él la hará su propia regla en juicio. Pero la regla del juicio será doble. La primera regla de juicio será la ley. La ley siempre estuvo y siempre estará en vigor, como una regla de juicio para quienes la ley fue dada. Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. La ley hasta entonces será hecha la regla de juicio, que ninguna persona por ningún medio será en ese día justificado o condenado de una manera inconsistente con lo que es establecido por la ley. Cuanto a los malvados, la ley será hasta entonces la regla de juicio respecto de ellos, de que sus sentencias serán la sentencia de la ley. Será la sentencia de la ley que el juez dictará sobre ellos. Los justos serán hasta entonces juzgados por la ley, que aunque sus sentencias no será la sentencia de la ley, sin embargo, de ningún modo será una sentencia inconsistente con ella, sino como de lo que la ley permita, pues será la justicia de la ley por la que serán justificados. Será indagado a respecto de cada uno, tanto del justo como del malvado, si la ley está contra él o no, si tienen un cumplimiento de la ley para demostrar. Cuanto a los justos, ellos tendrán esto para demostrar. Lo tendrán para abogar que el juez mismo ha cumplido la ley por ellos, que él ha satisfecho tanto por sus pecados como cumplido la justicia de la ley por ellos. Romanos 10:14. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y cuanto a los malvados, cuando será hallado por el libro de memoria de Dios que ellos han violado la ley y no tienen cumplimiento de la ley por la que abogar por sí mismos, a ellos se les será dictada la sentencia de la ley. Una segunda regla de juicio será el Evangelio, en donde es dicho: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16, Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio. Será por el Evangelio, o la alianza de gracia, que se les adjudicará a los creyentes la bienaventuranza eterna, cuando sea hallado que la ley no impide, que la maldición y condenación de la ley no está contra ellos. Se les dará el premio de la vida eterna de acuerdo al glorioso Evangelio de Jesucristo, Evangelio el cual será hallado, así como la ley, que condena al impío. Ellos, siendo hallado que no creyeron en el nombre del Señor Jesucristo, serán condenados de acuerdo al tenor de ese Evangelio. Quinto, la sentencia será dictada. Cristo dirá a los malvados a la mano izquierda. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Qué terribles serán esas palabras del juez a las pobres, miserables, desesperadas almas a la mano izquierda. Qué asombrosa será cada sílaba, cómo les perforará hasta el alma. Las palabras de la sentencia muestran el mayor aborrecimiento e ira. Cristo les ordenará que se aparten. Él los enviará lejos de su presencia, los removerá para siempre, lejos de su vista, a una separación eterna de Dios, como los que son de lo más aborrecibles e ineptos para estar en su presencia, e ineptos para cualquier tipo de comunión con Él. Cristo los llamará malditos,
Apartaos de mí, malditos, a quienes ira y ruina eterna les pertenece, que están preparadas para tus maldades para nada más, sino para ser brasas del infierno, que son los objetos y vasijas apropiadas de la venganza y furia del Todopoderoso, al fuego. Él no los echará solo a una prisión aborrecible, a un receptáculo de la inmundicia y basura del universo, sino que deberán ser enviados a un horno de fuego. Ese debe ser el lugar de sus residencias, para ser ahí atormentados con el dolor y angustia más agonizante. Y es fuego eterno. Hay una eternidad en la sentencia, que agrava infinitamente la perdición, y hará que cada palabra sea inmensamente más terrible, hundiendo y asombrando a las almas que la reciben, preparado para el diablo y sus ángeles, lo cual expone la grandeza e intensidad del tormento, como lo otro hizo con la duración. Muestra la terribilidad del fuego al que serán condenados, de que es el mismo que es preparado para los diablos, esos espíritus malos y grandes enemigos de Dios. Sus condiciones deben ser la misma, en muchos respectos, como los diablos. Deben quemar en el mismo fuego para siempre. Y esta sentencia será sin duda dictada de tal manera terrible, puesto que será una manifestación terrible de la ira del juez. Habrá una ira divina y santa y todopoderosa en el aspecto y voz del juez. Y ahora no conocemos qué otra manifestación de ira acompañará la sentencia. Puede que esas palabras de la sentencia vengan acompañadas con truenos y relámpagos mucho más terribles que lo fueron en el monte Sinaí, en la entrega de la ley. Y habrá en respuesta manifestaciones de espanto y terror y asombro horrible en el condenado. Cómo todos los rostros parecerán pálidos, cómo la muerte se sentará sobre sus aspectos cuando esas palabras sean oídas. Qué gemidos y clamores dolorosos, qué manos temblorosas y retorciéndose, y rechino de dientes y desgarro de pelos habrá. Pero Cristo, con el aspecto más benigno, de la manera más entrañable y con las expresiones más dulces de amor, invitará a sus santos a su mano derecha a la gloria. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25:34. Él no les ordenará a irse de él, sino a venir con él, a ir a donde él va, para habitar donde él habita, para gozarlo y participar con él. Él los llama benditos, y benditos de su Padre, benditos por cuya bendición es infinitamente la más deseable, a saber, Dios. Heredar un reino. No son sólo invitados a ir con Cristo y habitar con él, sino a heredar un reino con él, a sentarse con él en su trono, recibir la honra y felicidad de un reino celestial, preparado para vosotros desde la fundación del mundo, lo cual denota la soberanía y amor eterno de Dios como la fuente de sus bienaventuranzas. Él les hace recordar que Dios se agradó de fijar su amor en ellos desde toda la eternidad, mucho antes de que existieran, y que Dios hizo el cielo a propósito para ellos, lo adaptó para sus deleites y felicidad. Sexto, inmediatamente después de esto habrá la ejecución de la sentencia, como nos es dicho en Mateos 25:46, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Cuando las palabras de la sentencia haya de una vez procedido de la boca del juez, entonces la vasta innumerable muchedumbre de hombres impíos se irán. Serán ahuyentados, necesitarán irse con diablos, y serán lanzados a ese gran horno de fuego, con alaridos y gritos deprimentes, acompañándoles truenos y relámpagos perpetuos de la ira de Dios. Ellos deberán entrar con sus cuerpos en ese horno del cual nunca saldrán más, sino que deberán pasar siglos eternos luchando con esos tormentos, gritando en medio de esas llamas terribles y bajo esa ira insoportable. Los justos ascenderán con sus cuerpos glorificados, con Cristo y todos los ángeles, toda esa hueste que descendió con él hasta el cielo. Ascenderán de la manera más alegre y triunfante, y entrarán con él
en esa habitación gloriosa y bendita que hasta el momento había estado vacía de sus criaturas habitantes. Cristo entrará en el cielo con su iglesia gloriosa de todas las formas completa, y los presentará ante el Padre sin mancha o defecto, habiéndoles dado esa belleza perfecta y les coronado con esa gloria y honra y felicidad que fue estipulada en la alianza de redención antes de que el mundo existiese, y por la cual murió para obtenérselas. Y así serán establecidos en gloria eterna, habitando con Cristo, quien los alimentará y guiará a fuentes de aguas vivas. Ellos tendrán plena alegría de Dios, y pasarán sus eternidades en los más santos y gloriosos y alegres ejercicios. Quinto, la quinta cosa bajo la doctrina es que todo esto será hecho en justicia. Él dará a cada hombre su debido, de acuerdo a la regla más justa y recta. Los que son condenados serán lo más justamente condenados. Serán condenados a ese castigo que han merecido justamente, y la justicia de Dios al condenarlos será entonces hecha más evidente. Ahora, la justicia de Dios al castigar a los hombres malvados, y en el grado de sus castigos, es a menudo blasfemamente puesta en cuestión, pero después será hecha clara y patente a todos. Sus propias conciencias les dirán que la sentencia es justa, y todos los reparos acallados. Y los que son justificados y adjudicados a la vida eterna, lo serán lo más justamente, aunque ellos también hayan sido grandes pecadores y hayan merecido la muerte eterna. Aún así, no será contra la justicia o la ley que ellos sean así justificados, como son en Cristo. Pero la absolución de ellos será un acto de justicia. No será sino la entrega del premio merecido por la justicia de Cristo. Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él da a todos su debida proporción. Primero, Cristo no puede dejar de ser justo al juzgar por equivocación. Él no puede confundir a alguien por sincero y piadoso cuando no lo es, o tener a algunos como hipócritas que tienen verdadera sinceridad en ellos. Sus ojos son como llama de fuego, Apocalipsis 1:14, y Él escudriña los corazones y prueba los riñones de los hijos de los hombres. Apocalipsis 2:23, no puede errar cuanto a lo que es la justicia en casos particulares, como jueces humanos a menudo hacen. Él no puede ser cegado por el prejuicio, como jueces humanos son muy propensos a hacerlo. Deuteronomio 10:17. No hace acepción de personas, ni toma cohecho. Él no puede ser engañado por las excusas y falsos colores y alegatos de los malvados, como jueces humanos. Él no puede errar en asignar a cada uno su proporción de premio y castigo según la maldad o buenas obras de los hombres. Segundo, Él no puede dejar de juzgar en justicia por una disposición injusta, quien es infinitamente justo y santo en su naturaleza. Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Es imposible que un ser infinitamente poderoso y autosuficiente esté bajo alguna tentación para ser injusto. Es imposible que un ser infinitamente sabio, que conoce todas las cosas, no elija la justicia, pues quien conoce perfectamente todas las cosas, perfectamente conoce cuánto más amigable es la justicia que la injusticia. Sexto, la sexta cosa y la última, bajo la doctrina, es considerar esas cosas que serán inmediatamente consecuentes tras el día del juicio. Primero, después de que la sentencia sea dictada y los santos hayan ascendido con Cristo a la gloria, este mundo será disuelto por fuego. La conflagración sucederá inmediatamente al juicio, cuando un fin es puesto al estado actual de la humanidad. Este mundo, que fue diseñado por sus habitaciones durante ese estado, será destruido. Entonces él no servirá más para nada. Esta tierra, la cual ha sido el escenario sobre el cual tantas cosas han sido actuadas,
sobre la cual han habido tantos reinos grandes y famosos y grandes ciudades, donde han habido tantas guerras, tantos comercios y negocios seguidos por tantos siglos, será destruida. Esos continentes, esas islas, esos mares, esas montañas y ríos, no serán vistos más en absoluto. Todo será destruido por llamas devoradoras. Esto nos enseña claramente la palabra de Dios. 2 Pedro 3:7, 2 Pedro 3:10. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados. Salmo 102:26. Segundo, un aumento de la miseria de los malvados y felicidad de los santos seguirá al día del juicio. La miseria de los malvados será aumentada, sus cuerpos serán atormentados. ¿Por qué los malvados no sufrirán los tormentos así como los diablos, quienes creen y tiemblan? Santiago 2:19. Ellos están amarrados en cadenas de oscuridad para el juicio. 2 Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Por eso gritaron cuando pensaron que Cristo vino a atormentarlos. Mateo 8:29. La felicidad de los santos no será completa antes de eso. Por eso, en el Nuevo Testamento, a menudo somos alentados con las promesas de la resurrección y con el día en que Cristo vendrá por segunda vez. Se dice que es el gran objeto de la expectación y esperanzas de los cristianos. Estar unidos de nuevo a sus cuerpos, resucitar de los muertos, entonces dará lugar. Un estado de separación es un estado antinatural para las almas humanas. Ellos recibirán cuerpos gloriosos, y la ocasión de felicidad para las almas de los santos será sin duda grande. Es comparado con la boda de la iglesia y el Cordero. Apocalipsis 19:7. Sus premios no serán consumados antes de entonces. Sus alegrías entonces serán aumentadas, porque tendrán nuevos incrementos de alegría. El cuerpo de Cristo será perfecto. La iglesia entonces será completada, todas sus partes en existencia, ninguna de sus partes bajo el pecado o aflicción, todos los miembros en un estado perfecto, todas las partes unidas, ninguna mezclada con hombres impíos. Entonces la iglesia será como una novia adornada para su marido, y por eso la iglesia se regocijará sobremanera. Entonces el mediador tendrá realizado completamente su obra, habrá destruido y triunfará sobre todos sus enemigos. Entonces Cristo habrá obtenido completamente su premio, habrá tenido realizado completamente el plan que estaba en su corazón desde la eternidad. Y entonces Jesucristo se regocijará, y sus miembros habrán de regocijarse con él. Entonces Dios habrá obtenido el fin de todas sus grandes obras, que había estado haciendo desde el principio del mundo. Todos los planos profundos de Dios serán desplegados en sus eventos. Entonces su plan maravilloso en sus obras escondidas, intricadas e inexplicables aparecerán, el final de ellas siendo obtenido. Entonces la gloria de Dios aparecerá más abundantemente en sus obras siendo perfeccionadas. Esto causará una ocasión de felicidad a los santos que la contemplan. Entonces Dios se habrá glorificado completamente a sí mismo, a su Hijo y a los elegidos. Entonces verá que todo es muy bueno, y se regocijará en sus propias obras, lo cual será la alegría de todo el cielo. Entonces Dios hará más manifestaciones abundantes de su gloria y la gloria de su Hijo, y derramará más abundantemente de su Espíritu, y en respuesta hará adiciones a la gloria de los santos, puesto que será adecuado al comienzo del último, y más perfecto estado de las cosas, y puesto que se volverá en una ocasión tan alegre como la de completar todas las cosas. Y en esta gloria y felicidad permanecerán los santos para todo siempre.
Aplicación. Primer uso de instrucción. De ahí, muchos de los misterios de la providencia pueden ser desplegados. Hay muchas cosas en las relaciones de Dios con los hijos de los hombres que aparecen muy misteriosas si las miramos sin tener un ojo en este último juicio, el cual, si consideramos eso, no tendremos dificultad en ellas. Primero, que Dios permite que los malvados vivan y prosperen en el mundo. El infinitamente santo y sabio creador y gobernante del mundo debe necesariamente odiar la maldad, pero a pesar de eso, hay muchos hombres malvados extendiéndose como laurel verde. Salmo 37:35. Viven con impunidad, cosas parecen irles bien, y el mundo les sonríe. Muchos que no han sido aptos para vivir, que han tenido a Dios y a la religión en el mayor desprecio, y han sido abiertos enemigos de todo lo que es bueno, y que por sus maldades han sido las pestes de la humanidad, muchos tiranos crueles cuyas crueldades han sido tales que hasta llenaría a uno con horror de oír o leer. A pesar de todo, vivieron en gran riqueza y gloria externa, reinaron sobre grandes y poderosos reinos e imperios, y han sido honrados como una clase de dioses terrenales. Es muy misterioso que el gobernante santo y justo del mundo, cuyos ojos contemplan a todos los hijos de los hombres, permita que sea así, a menos que los hombres miren hacia adelante al día del juicio, y entonces el misterio es descifrado. Aunque Dios por el presente mantenga silencio y parezca que los deje solos, aún después se mostrará con manifestaciones adecuadas de su desagrado contra sus maldades. Ellos entonces recibirán sus castigos condignos. Los santos bajo el Antiguo Testamento se tropezaron mucho, como Job en Job 21, David en Salmo 73 y Jeremías en Jeremías 12. Era una gran dificultad para ellos, porque en ese entonces un estado futuro y un día de juicio no era revelado con esa claridad que ahora tiene. Segundo, Dios a veces permite a algunos de los mejores hombres estar en grandes aflicciones en el mundo. El malvado gobierna, y ellos son sometidos y pisados bajo sus pies. Los malvados son la cabeza, y ellos son la cola. Es una cosa muy común que los mejores hombres sean los más bajos en el actual estado de las cosas. Los impíos gobiernan y dominan, y ellos sirven y son oprimidos. Esto parece ser una gran confusión. Cuando los malvados son más prominentes y los piadosos son oprimidos por ellos, las cosas están muy fuera de lugar. Proverbios 25:26. Como fuente turbia y manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío. Y si no miramos más lejos que el estado actual, parecerá extraño que Dios permita que sea así. De manera que a veces un hombre malo hará muchos cientos, sí, miles, sacrificios de preciosos santos por su codicia y crueldad, cuando los ejecutan por ninguna otra cosa, sino por lo que deben por encima de todas las cosas ser estimados y elogiados. Pero cuando Dios ponga fin al estado presente de la humanidad, las cosas serán arregladas. El caso no será siempre así, y aunque Dios lo permita por el presente, con todo, no es sino por un momento en comparación. Cuando las cosas lleguen a estar resueltas y fijadas por un juicio divino, los justos serán exaltados, honorados y premiados, y los malvados serán deprimidos y puestos bajo sus pies. Por más que los hombres malvados parezcan prevalecer contra ellos, aún así al final tendrán el dominio y serán conquistadores. Verán la justa venganza de Dios sobre los que les odian. Tercero, otro misterio de providencia es que Dios permite que ocurra muchísima injusticia pública en el mundo. ¿Cuántas cosas injustas son hechas? Muchos sufren injustamente y no tienen dónde refugiarse, ninguna apelación que hacer. Es un misterio que quien es por derecho el supremo juez del mundo y es por naturaleza perfectamente justo, permita injusticia pública, pero Él arreglará tales cosas. Segundo uso de despertamiento. Tú, que no tienes temor de Dios delante de tus ojos, que no tienes miedo, considera seriamente lo que has oído por esta doctrina respecto del día del juicio. Esas cosas, aunque ahora sean futuras e invisibles, aún así son reales y ciertas. Si ahora eres dejado solo, si Dios guarda silencio, y el juicio no es rápidamente ejecutado,
no es porque ese Dios es desconsiderado por cómo los hombres viven y se comportan. Ahora, de hecho, Dios es invisible y su ira es invisible para ti, pero en aquel día tú mismo lo verás con tus ojos físicos. En ese entonces no serás capaz de alejarte de su vista o evitar verlo. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Lo verás viniendo en las nubes del cielo. Tus oídos oirán la última trompeta, el sonido terrible, la voz del arcángel. Tus ojos verán a tu juez sentado en el trono. Tus ojos verán esas manifestaciones de ira que habrá en su aspecto. Tus oídos lo oirán dictar la sentencia. Considera seriamente, si viven en caminos de pecado y apareces en ese día con culpa del pecado sobre ti, ¿cómo podrás soportar la vista de esas cosas? Y de si horror y asombro probablemente se apoderará de ti o no, cuando veas al juez descendiendo, etc. ¿Qué vas a decir cuando te sea requerido decir por qué viviste como lo hiciste? ¿Qué puedes decir por ti mismo cuando te sea preguntado por qué descuidaste la oración secreta, que sabías que era tu deber? A pesar de que eres descuidado de tu comportamiento y tomaste el pecado a la ligera, pecas libremente, con poco o ningún remordimiento o temor, aún así debes dar cuenta de cada pecado que cometes, de cada palabra ociosa que hablas, de cada pensamiento pecaminoso. Cada momento en el que te desvías de las reglas de justicia o reglas de templanza o castidad, o cada momento en el que te entregas a una pasión, si secreta o abiertamente, debes dar cuenta de ello. No será olvidado, permanece escrito en ese libro que será abierto en ese día. Considera las reglas por las que debes ser juzgado. Primero, el juez será tu juez supremo. Segundo, el juez será omnipotente. Tercero, el juez será inexorable. Cuarto, el juez en ese día no mezclará misericordia con justicia. El tiempo para la misericordia mostrada a pecadores ya pasó. Cristo ahora aparecerá bajo otro carácter. Él dejará a un lado esas ofertas de misericordia de invitación. Él exigirá el último cuadrante. Mateo 5:26, Apocalipsis 14:10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. El castigo amenazado a los hombres impíos es sin ninguna compasión. Ezequiel 5:11. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. La venganza vendrá con todo su peso. Aquí, todos los juicios tienen una mezcla de misericordia. Tercer uso, me aplicaré más particularmente. Primero, a los que viven en maldad secreta, consideren que por todas esas cosas Dios los llevará a juicio. Secretismo es tu tentación, Lucas 12:2-3, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Delante de jueces humanos son llevadas sólo esas cosas que son conocidas. Después, no se necesitará ninguna otra evidencia sino Dios y tu propia conciencia. Siguen 8 líneas en blanco. Segundo, los que no son justos y rectos en sus relaciones con los hombres. Consideren que todas tus relaciones con los hombres deberán ser juzgadas, deberán ser presentadas en juicio y comparadas con las reglas de la palabra de Dios. Tus acciones deberán ser juzgadas por esas cosas que son halladas escritas en el libro de la palabra de Dios. Si tus maneras de tratar con los hombres no está de acuerdo con esas reglas de justicia, ellas serán condenadas como malas. La palabra de Dios nos orienta a seguir todo lo que es justo, Deuteronomio 16:20, y hacer por los demás como queremos que nos hagan a nosotros. Pero, ¿cuántos hay cuyos tratos con los hombres, si son llevados a juicio y son estrictamente juzgados por esas reglas, que no resistirán la prueba? Dios ha prohibido en su palabra todo engaño y fraude en nuestros tratos de los unos con los otros. Levítico 19:13. Él nos ha prohibido oprimir los unos a los otros. Levítico 25:14. Qué frecuentes son las prácticas que son contrarias a estas.
y no soportarán ser juzgadas por esas reglas. Qué común es la fraudulencia y trucos en los negocios de los hombres unos con los otros. Cómo los hombres se esforzarán para guiar a esos con los que comercian a ciegas, para que puedan sacarle ventaja. Sí, mentir en negocios es muy común entre nosotros. ¿Cómo de común son tales cosas mencionadas? Proverbios 20:14. El que compra dice, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. Y otras cosas de semejante naturaleza. Muchos hombres aprovecharán una ventaja de la ignorancia de otro para cegarlo, y promover sus propias ganancias por su mal, y no parecen tener escrúpulos de tales cosas. Hay muchas maneras que los hombres tienen de engañar a otro en comercio, no por simplemente mentir, que sin embargo no están bien a la vista de Dios, y aparecerán ser muy injustos cuando vengan a ser juzgados por la regla de la palabra de Dios en el día del juicio. Y qué común es la opresión, sacar alguna ventaja que pueden obtener de todas formas, conseguir lo máximo que pueden de sus prójimos, y más que una ganancia adecuada por lo que tienen de repuesto, y de lo que sus prójimos tienen necesidad. Que los tales consideren que hay un Dios en el cielo que los contempla y ve cómo se comportan en sus relaciones diarias los unos con los otros, y que Él juzgará sus obras otro día. Y la justicia ciertamente tendrá lugar al final. El gobernador justo del mundo no permitirá injusticia sin rectificarla. Él la rectificará al devolver la injuria sobre la cabeza del injuriador. Mateo 7:2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Tercero, que los que abogan por la legalidad de prácticas generalmente condenadas por personas piadosas, consideren que sus prácticas deberán ser juzgadas en el día del juicio. Consideren si probablemente serán aprobados por el más santo juez o no en ese día. Proverbios 5:21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Si engañan a vuestros propios corazones por vuestros raciocinios carnales, no serán capaces de engañar al juez. Él no prestará atención a tus excusas, sino que juzgará tus caminos por la regla. Él sabrá si son rectos o torcidos. Cuando abogues por estas y aquellas libertades que te tomas, que sea considerado si probablemente serán permitidas por el juez o no en el gran día. Soportarán ser juzgados por sus ojos, que son muy limpios para ver el mal y no puede mirar a la iniquidad. Cuarto, a los que suelen excusarse de sus maldades, ¿serán las excusas que haces por ti mismo aceptadas entonces? Si te excusas por tu conciencia al decir que estabas bajo tal fuerte tentación que no podías resistir, que la naturaleza corrupta prevaleció y no podías vencerla, sería esto y aquello para tu daño haber hecho lo contrario. Si hubieras hecho tal deber, te habrías herido muchísimo, habrías hecho un látigo para tu propia espalda, tendrías el desagrado de estos y aquellos amigos, habrías sido despreciado y reído de ti, o si dices que no hiciste más que lo que era costumbre común hacer, no más que una gran mayoría de personas piadosas han hecho, no más que este y aquel que son bien tenidos, que si hubiera hecho de otra manera habría sido singular. ¿Esas excusas aparecerán ser buenas cuando lleguen a ser examinadas en el día del juicio? Cuarto uso. Si hay un día designado, que todas las personas sean muy estrictas al probar sus propias sinceridades. Dios revelará los secretos de todos los corazones en aquel día. El juicio de ese día será como fuego que quema lo que sea que no es verdadero oro. Madera, heno, rastrojo y escoria, será todo consumido por el fuego abrasador de ese día. El juez será como fuego purificador y como jabón de lavadores, que quitará toda inmundicia, por muy colorado que esté. Malaquías 3:20. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y Malaquías 4:1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hay multitudes de hombres que visten el disfraz de santos,
que parecen como los demás santos, y sus estados es bueno a sus propios ojos y a los de sus prójimos. Tienen ropa de oveja, pero no existe disfraz que los puedan esconder de los ojos del juez del mundo. Sus ojos son como llama de fuego que escudriña el corazón y prueba los riñones de los hijos de los hombres. Él verá si son buenos o no. Él verá por cuáles principios es que actuaron. Un buen espectáculo no lo engañará, como con los hombres aquí en este mundo. No significará nada decir, Señor, hemos comido y bebido en tu presencia, y en tu nombre hemos expulsado diablos, y en tu nombre hemos hecho muchas obras maravillosas. Mateo 7:22. No significará nada pretender de mucho consuelo y alegría, y experiencias de grandes afecciones religiosas, o el haber hecho muchas cosas en la religión y moralidad, sin ninguna mayor evidencia de sinceridad. Por lo tanto, que todos tengan cuidado de que no se engañen a sí mismos, de que no dependan de lo que no soportará examen en el día del juicio, y no se contenten con tener el juicio de los hombres, el juicio de los piadosos, de personas con experiencia, o de ministros. Considera que ellos no han de ser tus jueces al final. Suele estar comparando tu corazón con la palabra de Dios, la cual debe ser la regla de juicio por la que deberás ser juzgado entonces. Y júzgate por tus obras, por las cuales deberás entonces ser juzgado. Examina si vives una vida santa y cristiana, si realizas una obediencia universal e incondicional a todos los mandamientos de Dios, y si lo haces por un respeto verdaderamente gracioso a Dios. Estate mucho en súplica a Dios el juez, para que te escudriñe y pruebe ahora, y te revele a ti mismo, para que veas si eres insincero, y te guíe en el camino eterno, que si no estás sobre un buen fundamento, que Dios te inquiete y fije en un camino mejor, según el ejemplo del salmista, Salmo 26:2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Dios nos escudriñará después y revelará lo que somos para nosotros mismos y para todo el mundo. Oremos para que nos escudriñe y revele nuestros corazones ahora. Necesitamos de ayuda divina en este tema, pues el corazón es engañoso más que todas las cosas. Quinto uso. Si Dios ha designado un día para juzgar al mundo, juzguémonos y condenémonos por nuestros pecados. Debemos hacer esto si no queremos ser juzgados y condenados por ellos en ese día. Si vamos a escapar de la condenación, debemos ver que podemos ser justamente condenados. Debemos estar conscientes de nuestra vileza y culpa, como para ver que hemos merecido toda esa condenación y castigo que es amenazado, y de que estamos en las manos de Dios y que Él es el soberano que dispone de nosotros. Por tanto, vamos a estar a menudo reflexionando sobre nuestros pecados, y a ser verdaderamente humillados delante de Dios por ellos, y a confesarlos a Dios. Sexto uso. No seas atrevido a juzgar a los demás, a juzgar los pensamientos de los demás, a juzgar sus corazones tras ocasiones particulares, para determinar cuanto a los principios, motivos y objetivos de sus acciones. Esto es asumir la provincia de Dios, establecernos como señores y jueces. Romanos 14:4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Y Santiago 4:12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Esta es la manera de ser juzgado y condenarnos a nosotros. Mateo 7:1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Séptimo uso, de consolación al piadoso. Este día, el cual es muy terrible para los hombres impíos, será el momento de alegría para los santos. Aunque se encuentren con aflicciones ahora más que los hombres malvados, después serás vindicado. Si eres tratado injustamente por hombres malos y reprochado por ellos, qué consuelo para el herido que puedan apelar a Dios, quien juzga justamente. El salmista muchas veces solía consolarse con esto,
Por estas consideraciones, los santos tienen motivo para amar la aparición de Jesucristo. 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta es para los santos una esperanza bendita. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Puede ser bien el objeto de sus deseos anhelantes. Cuando oigan del día del juicio, ellos pueden decir, sí, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Será el día más glorioso que jamás los santos vieron en sus vidas, sea quienes mueran antes y sus almas vayan al cielo, o quienes entonces serán hallados en la tierra. Será el día de boda de la iglesia.